Hola, soy Lady Ladino, una neuróloga e investigadora apasionada por las neurociencias. En el episodio pasado entendimos con la ciencia cómo las buenas relaciones sociales con familia, amigos y comunidad determinan la salud física y mental e incluso definen los años de vida de nosotros en este planeta. El episodio de hoy se llama La píldora mágica y esta historia empieza en septiembre del 2023. Yo trabajaba en un hospital de alto nivel de complejidad liderando un programa de cirugía de epilepsia. Este trabajo era emocionante, pero también demandante e inestable. Sistema de salud colombiano. Así que decidí abrir una cuenta profesional en Instagram con el fin de aumentar la práctica privada del consultorio. Pensé, si este trabajo se cae, al menos tengo una consulta más fuerte. Pero yo realmente estaba perdida. Estas redes eran algo totalmente nuevo para mí, no muy deseado, sin saber si era ese el camino correcto, y con mucho temor empecé cada semana a subir un video educativo de temas que yo consideraba importantes. A la cuarta semana pasó algo inesperado, y es que un video explotó. Tuvo más de 160,000 vistas, más de 8,000 personas lo reenviaron. Mis amigos me llamaban y me escribían a felicitarme y yo no entendía qué había pasado. Si esto era un video realmente sencillo. Aproximadamente en un minuto yo explicaba algo que me pasa mucho en consulta, y es que los pacientes me piden vitaminas para el cerebro. Cuando se está acabando la consulta de neurología, cuando yo ya le explico al paciente qué vamos a hacer, casi que la manera de despedirse es: doctora, ¿no tiene unas vitaminitas para la memoria, unas vitaminitas que me sirvan al cerebro? Todo el mundo quiere una píldora mágica que le resuelva todos sus problemas, pues resulta que esta píldora sí existe y se llama ejercicio físico. Hoy voy a explicarles en este episodio lo que el movimiento hace en nuestro cerebro y nuestra mente. Y bueno, para terminar la historia, 8 meses después de ese video, seguimos creciendo en Instagram, ya tenemos este podcast, ahora ya estamos en YouTube, estoy dando conferencias, creando cursos, ha sido un viaje completamente nuevo e increíble. Bueno, el punto de partida en neurociencias siempre son los ratones de laboratorio. Usualmente encontramos algo en ratones, luego encontramos eso en humanos. Si nos vamos para atrás a los años 60, en esta época se creía que el cerebro era inmutable, que no cambiaba, que nacemos con un cerebro y fallecemos con el mismo cerebro, que el cerebro no va a cambiar en la vida, y esta falsa creencia permea facultades de medicina. Entonces llegó una mujer pionera, que es Mary Ann Diamond, es una mujer excepcional, que está enamorada del cerebro, como yo. Recomiendo sus clases en YouTube, tiene unas clases de biología increíbles. Esta mujer a los 27 años fue la primera en graduarse en un departamento de anatomía siendo mujer. Un año después fue la primera docente de ciencia en la Universidad de Cornell como mujer. Y a los 38 años, muy joven, en 1964, publica el primer documento científico que demostraba que el cerebro cambia con las experiencias, que el cerebro no era inmutable y que podía cambiar. Entonces ella y su grupo estudian ratones jóvenes de laboratorio y los comparan. Hacen un grupo de ratones en un ambiente muy básico, solamente con agua y con comida, y el otro grupo con un ambiente que ellos llamaron enriquecido. Era un espacio multisensorial, la jaula era más grande, tenían rueditas, escaleras, laberintos, y esos estímulos los iban cambiando. En el tiempo, cuando comparan los dos grupos de ratones, se dan cuenta que los ratones del ambiente enriquecido aumentan el tamaño del cerebro, el cerebro crece. La corteza cerebral, que es la parte más externa, que llamamos sustancia gris, aumenta en un 6%. ¿Qué quiere decir esto? Encontraron más neuronas, más conexiones y más dendritas. Las dendritas son como las ramitas de las neuronas, que son las que transmiten la información. Y estos cambios anatómicos se asociaron a mayor capacidad de aprendizaje en estos ratones. Entonces, ¿cómo así? ¿El cerebro puede crecer como el pelo y como las uñas? Sí, pero depende de las experiencias. Entonces esta mujer cambia la manera en que vemos el cerebro, quita un velo de ignorancia y abre las puertas a lo que conocemos hoy como neuroplasticidad. 30 años después, otra mujer, Henriette Van Praag, investigadora, en 1999, ojo, eso apenas fue hace 25 años, es un hallazgo muy reciente, nuevamente en ratones, compara ratones
normalitos de laboratorio, controles, que están usualmente en una jaulita pequeña, por lo tanto son sedentarios, esos ratones estándar, versus unos que ella llama físicamente activos. Entonces a estos les ingresan unas ruedas de actividad, todos hemos visto esas ruedas en que los ratones corren y corren y corren y corren, y luego los comparan en el tiempo. Los ratones que corrían tuvieron 3 transformaciones. La primera es que tienen más actividad eléctrica en el cerebro. Ese cerebro se activa eléctricamente, se enciende. La segunda es que se crean más neuronas, hay neurogénesis y más conexiones, especialmente en un área llamada el hipocampo, que está acá dentro del temporal, y es el área encargada de la memoria. Y la tercera es que estos ratones, que tenían un hipocampo más grande, resolvían más rápidamente laberintos, pero no cualquier laberinto, era un laberinto acuático a oscuras, casi que a ciegas. Entonces, cuando ponían a los ratones sedentarios, se demoraban en encontrar la salida de ese laberinto. En cambio, los físicamente activos que habían corrido encontraban rápidamente la salida. Y cuando los volvían a llevar horas o días después, habían memorizado el laberinto. Entonces lo encontraban aún, salían más rápidamente que la primera vez. Esta investigación fue bomba porque cambió la manera en que vemos el ejercicio. Eso fue en 1999, desde el año 2000 a hoy, se han multiplicado los artículos científicos en ratones y en humanos. Ahora, ¿qué pasa en los seres humanos? Cuando nosotros hacemos ejercicio, hay un efecto inmediato, ¿cierto? Yo lo comparo con sumergirse en una bañera de químicos, como que entramos a un spa y estamos sumergidos completamente y nos bañamos con endorfinas que generan bienestar, placer, nos quitan el dolor, son analgésicas, nos mejoran el estado de ánimo y quitan la ansiedad. Si alguna vez los han medicado con benzodiazepinas, estos medicamentos que son ansiolíticos, que nos generan calma, van a un receptor en unas zonas del cerebro a donde también van las endorfinas. Como que las endorfinas son nuestras benzodiazepinas naturales. Entonces nos quitan la ansiedad. Segundo, se libera dopamina, que activa el sistema de recompensa, que nos da placer, pero que nos motiva también a salir adelante. La noradrenalina nos engancha, nos pone atentos a lo que queramos, a donde dirijamos nuestra atención. Se libera serotonina, que nos da serenidad, que nos da paz, como una sensación de bienestar. Se empieza a liberar melatonina, que se va a aumentar su producción esa noche y va a mejorar la calidad del sueño. Aumenta la galanina, que es un antidepresivo, el GABA, que es un anticonvulsivante, el neuropéptido Y, que va a la amígdala, que es ese centro de miedo, y lo inhibe, entonces reduce el miedo y nos da más valentía. Esto es una cosa increíble. ¿Quién no quisiera vivir esto? Es que cuando hay algo tan bueno tiene que venir del cielo, y yo lo veo así. Para mí el ejercicio físico es un regalo de Dios. Es como ese empoderamiento que nos da con nuestro cuerpo, podemos equilibrar nuestra mente. Entonces todas estas moléculas que se liberan, ese baño o esa bañera química, generan cambios en las neuronas que se van a conectar de manera diferente, que van a hacer nuevas redes neurales, y esto nos da agilidad mental. Yo viví todo esto por primera vez muy vieja. Yo hace más o menos 12 años viajé a Canadá, me fui a hacer un fellow de epilepsia, mi subespecialización, y me fui a Saskatchewan, a unas praderas con un clima bastante hostil, con un invierno eterno en donde había poco sol, y yo sabía que existía un riesgo de depresión, así que yo dije, me tengo que preparar. Nunca en mi vida había hecho ejercicio, ni en mi infancia, ni en mi adolescencia, ni en mi juventud. Empecé a ir en cicla al hospital, a devolverme en cicla, a ir al gimnasio, a correr, a hacer ejercicios aeróbicos. Empecé súper juiciosa y yo siento que yo viví esos baños de endorfinas, porque después de un día pesado en el hospital, para mí era un nuevo idioma, mucha información, mucho trabajo, yo recargaba con el movimiento, hacía ejercicio en la tardecita y fui muy feliz en esa época de mi vida, a pesar de estar sola en un sitio con un clima inclemente, y estoy segura que el ejercicio hizo parte de esa felicidad. Y es que después de que hacemos ejercicio, ese efecto inmediato en la mayoría de los humanos genera relajación. Es una sensación de bienestar. Estamos alerta, pero no hiperalerta. Estamos atentos, enganchaditos. Yo creo que la palabra es sintonizados. Estamos sintonizados después de ese spa. Y ese efecto puede durar en promedio 2 horas después de hacer ejercicio. Entonces alguien me dirá, pero venga, yo corrí 1 hora y el efecto solamente son 2 horas, el efecto positivo. No,
Este cóctel de moléculas es apenas la entrada del banquete. Lo mejor siempre es el plato fuerte. Entonces, ¿cuál es el plato fuerte? Cuando hacemos ejercicio, todo el cuerpo se involucra. Nos anclamos al presente para empezar. Hay diferentes vías y todas van a llevar a lo mismo. Lo primero que ocurre es que el corazón empieza a latir más rápidamente y aumenta el gasto cardíaco. La sangre que sale bombeada hacia el cerebro aumenta el flujo sanguíneo cerebral. Entonces el cerebro se empieza a bañar con más sangre, con más oxígeno y eso empieza a mandar señales al cerebro. Por otro lado, también se activa el hígado y empieza a mandar unas sustancias al cerebro. Se activa el músculo con la contracción, empieza a liberar unas mioquinas que se llaman ejerquinas por el ejercicio y van todas al cerebro. Entonces, todas se activan para llevar a la misma vía, que es la producción de una molécula que se llama factor neurotrófico derivado del cerebro. Esta es fácilmente la molécula del siglo. Esta molécula, ¿qué hace? Produce neurogénesis, es decir, se crean nuevas neuronas bebés nacen. Hay sinaptogénesis, que son las sinapsis, es decir, estas neuronas se empiezan a conectar más entre ellas, también las viejitas. Hay angiogénesis, es tanto el volumen cerebral que está aumentando que necesitan sangre, entonces empiezan a crear vasitos o capilares diminutos que van a llevar sangre y van a llevar oxígeno a esas áreas y en general el volumen cerebral aumenta. Entonces, cuando estudiamos el cerebro de una persona que hace ejercicio, las frecuencias eléctricas aumentan, medidas por electroencefalograma, aumenta el teta, aumenta el beta y se activan unas redes neurales en diferentes áreas. Y esto lo hemos visto con diferentes modalidades de neuroimagen como tomografía por emisión de positrones, resonancia magnética funcional, SPECT. Todos los exámenes confirman lo mismo. Cuando hacemos ejercicio, el cerebro se activa, está on fire. Y todo esto tan bueno en qué se traduce clínicamente, o sea, esto a mí de qué me sirve, está bien, el cerebro creció, ¿y yo qué? Primero, aumenta la velocidad de procesamiento. Entonces somos más ágiles, las cogemos en el aire, estamos como finos, como cuando uno se levanta en la mañana que está súper ágil. Segundo, estamos más atentos, memorizamos mejor y por lo tanto tenemos más capacidad de aprendizaje. Yo recomiendo esto mucho cuando alguien está aprendiendo a tocar un instrumento, un nuevo idioma, haga ejercicio porque eso va a aumentar su capacidad de aprendizaje. Hay estudios que han hecho en niños que encuentran mejores notas en matemáticas, en comprensión de lectura, en ortografía, en todas las áreas después de hacer ejercicio, incluso después de solo 20 minutos de caminata. Entonces han cogido en colegios, en salones de clases y la mitad de niños se quedan sentaditos en su pupitre y la otra mitad se van a caminar 20 minutos en una banda caminadora. Y después de eso les hacen un examen. Están en ese momento del efecto químico del spa, están atentos y los que hicieron ejercicio obtienen mejores notas. Es increíble. Lo otro es que yo estoy creciendo cerebro. O sea, cuando yo estoy haciendo ejercicio y generando neuronas en el hipocampo, yo estoy haciendo un banco para mi futuro en esta tierra. Estoy creando neuronas o una reserva cognitiva, creando cerebro para mi vejez. Especialmente porque en las enfermedades neurodegenerativas se afectan ciertas zonas del cerebro que son las que más se activan con el ejercicio. Entonces el ejercicio sí disminuye el riesgo de demencia. Si nos da eventualmente igual la enfermedad, posterga la aparición de ella y disminuye el impacto de la misma. Entonces alguien me dirá, no, eso es mentira, yo tengo una tía, esa tía toda la vida hizo ejercicio, pero igual le dio demencia, yo no creo en eso. Obvio, nada es 100% efectivo. Estoy segura que una persona que fue físicamente activa va a vivir diferente la enfermedad. Las demencias son enfermedades catastróficas, afectan especialmente la memoria y nosotros somos lo que recordamos. Es como si borrara la identidad de la persona. Especialmente lo que más potencia el ejercicio es la memoria. Entonces, hay un concepto que describió un alemán que se llama la curva del olvido, que es algo normal, fisiológico, y es que cuando yo hoy leo algo, el primer día se me olvida el 50%, la mitad. El segundo día se me olvida el 70%. A la semana, a los 7 días, ya olvidé el 97%, o sea, solamente me quedé con algo pequeñito. Eso es lo normal. ¿Qué podemos hacer para aumentar la memoria? Que eso es una consulta muy frecuente en neurología. Hay 3 caminos. Lo primero es aprender algo que a mí me emocione, algo que a mí me excite, algo que me emociona. Cuando hay emoción estamos más atentos. Por ejemplo, mi hijo mayor tiene 4 años y se sabe más nombres de animales raros y animales extintos que cualquiera porque este tema le encanta.
Lo segundo es repetir. Si queremos memorizar, tenemos que repetir un movimiento, repetir una información. Por ejemplo, las tablas de multiplicar. No hay otra manera, repitiendo. Las canciones que nos gustan, las escuchamos y las escuchamos y las escuchamos. En mi época era un poco diferente porque no teníamos YouTube, Google, celulares, lyrics. Entonces usábamos esas grabadoras y teníamos que darle play al cassette, eso ya no existe. Cuando se acababa la canción teníamos que devolverla manualmente con un lapicito que metíamos para volver otra vez al inicio de la canción, ir escuchando e ir anotando la letra para aprenderla. Y esto lo hacíamos muchísimas veces, pero lo disfrutábamos, eran otros tiempos. Repetir, repetir, repetir. Ahora, la tercera manera para memorizar la información es hacer ejercicio. Si tienes un examen, si tienes un parcial, si tienes que dar una charla, un discurso, te vas a estudiar, te memorizas esa información, la repites, luego haces ejercicio y luego duermes esa noche y así haces el combo completo para consolidar. No pases de largo la noche antes del examen. Eso no funciona. Usualmente puede que tengas una buena nota al instante, pero esa información se va a desaparecer después, no la vas a memorizar por completo. Está demostrado que las personas que hacen ejercicio obtienen mejores notas con menos esfuerzo, aunque pasen menos tiempo estudiando. Yo no sabía esto cuando estudié medicina. A mí me encantaba y yo disfrutaba y aún disfruto mucho estudiar, pero me hubiera caído muy bien hacer ejercicio en esa época de mi vida. Y bueno, la cereza del pastel o el postre es que cuando hacemos ejercicio, no solamente estoy cambiando mi cerebro y estoy haciendo ese spa químico con endorfina, serotonina, dopamina, galanina, no solamente mejora mi ánimo, mi valentía, mi autoestima, mi toma de decisiones, mi vida, sino que cambian las futuras generaciones. Y esto es algo increíble. El ejercicio que yo haga se transmite a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Por ejemplo, si una persona, un hombre, hace ejercicio 3 meses antes de la concepción o fecundación, logra cambiar su material genético. ¿Cómo ocurre esto? Pues ese factor neurotrófico derivado de crecimiento, esa proteína tan importante, cuando hacemos ejercicio se aumenta su liberación en el cerebro y esto activa unos circuitos genéticos que promueven su expresión de manera autosostenible. O sea, esta proteína se autoinduce. Y ella, cuando está aumentada de esta manera por la vía genética, empieza a transcribir otros genes de función cognitiva, empieza a desarrollar más dendritas, que son esas ramitas de las neuronas, empieza a reprogramar genes en el hipocampo y todo esto cambia el material genético de la persona que hace ejercicio y por lo tanto de sus futuros hijos. Si una mujer en embarazo hace ejercicio, está afectando positivamente al embrión. Pero ¿cómo? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Qué pasa en estos hijos? Entonces, cuando ese hombre hizo ejercicio y luego tuvo hijos, estos niños van a cambiar su respuesta afectiva al estrés. Esa respuesta endocrina, o sea, hormonal, también cambia. Entonces, cuando hay una situación estresante que todos las vamos a vivir en algún momento de nuestras vidas, los hijos de personas que hacen ejercicio tienen menos miedo, menos ansiedad, son más valientes, son más tranquilos, se adaptan más al cambio. Eso se llama resiliencia y bastante que la necesitamos en este mundo. Cuando la mamá es la que hace ejercicio, los hijos son más inteligentes. Y esto está demostrado científicamente con muchos estudios. Entonces, si hacemos la combinación, el papá hace ejercicio y la mamá hace ejercicio, vamos a tener personas inteligentes y resilientes para este planeta. Incluso hay un efecto que se llama el efecto genético transgeneracional, es decir, que no requiere una exposición directa ni al feto, ni al embrión, ni a la fecundación, sino que requiere 2 generaciones comprometidas. Por ejemplo, si tus papás hicieron ejercicio, tú haces ejercicio, estate segura de que tus hijos van a tener los beneficios. Si tus papás fueron sedentarios y tú no haces ejercicio, tú puedes abrir nuevo camino, tú puedes generar un cambio. Porque si tú haces ejercicio y tus hijos hacen lo mismo, tus nietos van a estar beneficiados. Yo pienso que la mejor, tal vez la única manera de enseñarle algo a los hijos es con el ejemplo. Cuando yo me muevo y me bajo a hacer ejercicio con ellos quieren hacer lo mismo. Cuando yo me pego al celular, ellos quieren pegarse a la tablet. Cuando yo cojo un libro para leer, ellos quieren hacer lo mismo. Entonces ellos nos copian en nuestra conducta. En los niños hay 3 grandes ventanas de oportunidad para hacer ejercicio. La primera es en el embarazo, en ese bebé que se está formando.
La segunda es la primera infancia, o sea, desde que nacemos de los 0 a los 5 años, los que tenemos chiquis de esa edad, menores de 5 años, lo importante que es hacer ejercicio en esa época. Y la adolescencia, que tiene toda esta poda neural. En estas 3 etapas es crucial movernos porque hay gran neurodesarrollo. Entonces, si hacemos ejercicio, va a haber más posibilidad de potenciar esas conexiones, de haber más crecimiento de dendritas, de axones. Yo adicionaría una cuarta, y es la maternidad, porque la maternidad es otra época de un desarrollo neural increíble en donde el cerebro se transforma. Ahí ocurre otra poda neural que es la matrescencia, pero esto es tema de otro episodio. En consulta, cuando yo estoy con mis pacientes, siempre les pregunto, ¿haces ejercicio? Y me responde, claro, doctora, yo sí, ¿qué haces? ¿Cuántas veces a la semana? ¿En dónde lo haces? No, pues es que yo hago un trabajo en donde me tengo que mover, yo a veces camino, cuando yo voy para el trabajo, entonces yo tengo que levantar cosas. Y yo, no, espera un momentico, eso no es ejercicio, eso es actividad física. Cualquier movimiento que usa más energía que estar quieto en reposo es ser físicamente activo. Yo, por ejemplo, soy una mujer muy activa. Yo desde que me levanto en la mañana muy temprano, no paro, me muevo todo el día, parezco una hormiguita. Pues que yo soy así porque así son mis papás. Y de esa manera me criaron. Mi mamá, por ejemplo, tiene 75 años. Tiene más energía que yo. Es una cosa increíble. Ejercicio es algo muy diferente. Ejercicio es una actividad programada, planeada, estructurada, repetitiva, con un fin. Por ejemplo, yo practico muy poco ejercicio, o sea, menos del que quisiera, me cuesta mucho la disciplina. Ser físicamente activo como yo soy, es moverme en el día y estar activa, o ir 1 hora al gimnasio, pero después pegarme 10 horas a un computador en una oficina, no es suficiente. La ciencia ha demostrado que cuando estamos quietos, más de 8 horas al día aumenta el riesgo de mortalidad. Nos morimos más y el tamaño del cerebro en ese camino se disminuye. No hay factor neurotrófico cuando estamos quietos, cuando estamos sedentarios. Entonces el cerebro disminuye en tamaño y ocurre algo que se llama pobre eficiencia neural. Y es que para hacer la misma tarea tengo que activar más partes de mi cerebro y obtener un menor resultado. No soy eficiente con mi cerebro y esto puede ocurrir a cualquier edad, en niños, en adultos o en viejitos sedentarios, los que no se mueven. Estamos en la historia de la humanidad en donde por primera vez los hijos son menos sanos o son más enfermos que los padres. Vivimos en una era digital en donde tenemos todo al alcance de un clic y es normal no moverse, ¿sí? Si a esto le sumamos la sobrealimentación, aparece la obesidad. La obesidad implica exceso de grasa y la grasa genera citoquinas, que son unas moléculas inflamatorias que van a inflamar el cerebro y lo van a hacer más pequeño, lo van a atrofiar, se va a disminuir en su tamaño de manera prematura. Entonces las personas con obesidad, que además son sedentarias, les cuesta más planear, anticipar, decidir, tener autocontrol. Eso se llama función ejecutiva. Estudios han demostrado que las personas obesas tienen 4 veces menos función ejecutiva que una persona con un peso apropiado, especialmente si son sedentarias, especialmente si la grasa es más abdominal. Este episodio se lo dedico a los tibios, que son esas personas que saben que hacer ejercicio es bueno, pero no tienen tiempo, porque tienen una vida muy ocupada. No tienen tiempo para su salud física y mental, para potenciar su inteligencia y su memoria, para reducir el riesgo de demencia, para agradecer al cielo por este cuerpo que tenemos. En este grupo estoy yo, lo confieso. Hay otro grupo que son los deportistas, que son los tesos, los juiciosos, los que se mueven a diario, los que respiran el movimiento, lo necesitan, lo disfrutan. Este episodio para ustedes solo va a reafirmar lo que ya sabían, y es que hacer ejercicio es una excelente forma de autocuidado y amor propio. Y el tercer grupo son esas personas que no tienen ni idea que el movimiento sana, que el movimiento salva, que están en negación, que no les interesa. Para ustedes, ¡boom!, a moverse. Los invito a suscribirse a este podcast, a activar las notificaciones, a seguirnos en Instagram, en YouTube. La descripción está aquí abajo. Nos vemos en el próximo capítulo.